Continuamos, esto es América. Hay un reciente informe que enciende las alertas, o más bien le eleva el volumen a la resonancia sobre la denuncia continua en relación al acorralamiento de la libertad de expresión en el continente. Este es un informe que fue presentado por la organización Fundamedios y está avalado por la UNESCO, y también se trabajó con la Universidad de Costa Rica. ¿De qué se trata? Venezuela se convierte en el país de América Latina con más periodistas exiliados. Le sigue Cuba y Nicaragua en ese orden. Para hablar un poco sobre el acorralamiento hacia el libre ejercicio periodístico, la persecución de periodistas y la grave situación de la libertad de expresión en el continente, nos conectamos con nuestro próximo invitado, Víctor Amaya, amigo de esta casa y es periodista de Tal Cual, y se conecta con nosotros para hablar sobre esta situación tan preocupante, Víctor, sobre en cada uno de estos países donde se menciona el informe, existe un esquema, existe un método en el cual se busca, si bien es cierto, por la presión de la vía judicial, también generar ese temor en medio de los medios de comunicación social, en medio del temor de los colegas, para acallar la necesidad de seguir informando. Víctor, por favor, cuéntanos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. Sin duda, este informe le pone números a algo que los periodistas hemos venido conociendo desde hace ya algún tiempo. Y cuando vamos a foros internacionales también nos vemos allí en conversación con varios colegas que han estado o que están lamentablemente desplazados. Al ponerle número, evidentemente tiene una dimensión brutal, ¿no? Es decir, de la cuenta total, 40% de los periodistas desplazados en la región, en el continente, son de Venezuela. Y esto confirma que el impacto que ha tenido el chavismo en Venezuela, su operación de censura continuada y el cierre de medios y demás que han pasado en Venezuela tiene una consecuencia real, que es que mucha gente tiene que irse del país para seguir continuar ejerciendo la profesión, no solamente por razones literalmente políticas, sino también incluso por razones económicas, en el sentido de que la persecución política cerró el espacio para trabajar de ese colega, ¿no? Y por supuesto, la cuenta se completa con Nicaragua y con Cuba, donde también son los regímenes cerrados, los otros regímenes cerrados del continente. En el caso de Nicaragua, que es el que está en el segundo lugar con 38.8%, es bastante a la par ahí con Venezuela. Nicaragua, cuando uno conversa con compañeros de Nicaragua, muchos de ellos están desplazados hacia Costa Rica, justamente. La mayoría salió de la frontera en los últimos 2, 3 años, luego del crackdown democrático o dictatorial, como lo queramos ver, del año hacia 2018, entre 2018 y 2020. Y tiene que ver también con la persecución brutal que ha pasado allí. Hoy en día hay periodistas en el exilio de Nicaragua que te dicen no hay prensa, no queda prensa en Nicaragua dentro del país. Hay periodistas que están trabajando como taxistas o como lo que sea, y ayudan a mandar información para plataformas que funcionan desde el extranjero. En el caso venezolano, tenemos periodistas y medios de comunicación, nosotros mismos en Tal Cual, por ejemplo, con nuestro equipo que está dentro del país, no firmamos las notas, pero tampoco lo hace el Pitazo, tampoco lo hace Run Runes, tampoco lo hace Efecto Cocuyo y tantos otros que finalmente han optado por proteger a sus periodistas, porque trabajar todavía hay periodistas dentro de Venezuela, evidentemente. Quienes trabajamos con medios en Venezuela, pues tenemos la preocupación completa de cuándo tocará ese ring de campana, por llamarlo de alguna manera. Este informe especifica los números y también habla de la calidad democrática que hay en todo el continente, bueno, donde también entra de resto, además de Venezuela, Nicaragua y Cuba, entran también varias naciones centroamericanas como Guatemala, por supuesto El Salvador, y se va hacia abajo. Pero cuando uno llega a que Paraguay o Perú tienen apenas 1%, bueno, ya allí se nota una diferencia grandísima, 40% a 1%. Son realidades que incluso en otros países de la región no necesariamente se comprenden en su magnitud. En el día de ayer conversaba con una estación informa a lo largo de toda la región, NTN 24. Tuvieron la
deferencia de conversar con este servidor en función de mi experiencia por haberme ido de mi país. Eh, el esquema con el que se ha trabajado, o al menos muchos de los colegas que coincidieron más en la temporada, fue por el cierre de medios, Sí, la falta de posibilidades de seguir trabajando en medios independientes. Posterior al cierre de RCTV, tuve que yo irme hacia el periodismo institucional y ya era secreto a voces lo que sucedería después con el resto de las estaciones. Ya hoy sabemos lo que ha pasado en materia noticiosa. No obstante, las condiciones han cambiado y yo desde acá, desde esta tribuna y en cualquiera que esté, mientras pueda seguir ejerciendo esta bella profesión, sigo manifestando mi admiración y reconocimiento a los periodistas que están en Venezuela, puesto que desde Venezuela asumen con valor el compromiso de seguir informando, de seguir denunciando los errores de administración pública, porque para eso estamos, pero también para llamar a la reflexión en momentos tan necesarios como los que atraviesa Venezuela. Y lo continúan haciendo porque converso contigo, converso con periodistas que nos abren las puertas de su casa para seguir haciendo su trabajo. Víctor, ahora, ante no solamente la censura, sino la autocensura, este informe complica también, le coloca números, pero también pondera, sin duda, la sensible situación de la información en nuestro país. sí, correcto. Ejercer el periodismo en Venezuela, complicadísimo, por todas las razones que ya hemos repasado, tú mismo lo has vivido y ha ido evolucionando, ¿no? Lo que era una amenaza en algún momento ha ido cambiando. En el último año, después del 28 de julio, se ha puesto mucho más cerrado. En el último año ya podemos contar periodistas literalmente detenidos por haber puesto a circular alguna información. Digamos, ya antes quizá eso no estaba tan presente, ¿no? La persecución penal, por llamarlo así. Digo por llamarlo así porque son personas que no necesariamente ni siquiera enfrentan juicios, simplemente están detenidos y ya. Ahí tenemos en el caso de periodistas de Venezuela, tenemos 20 compañeros que están detenidos en este momento por las autoridades venezolanas, la mayoría, varios de ellos haciendo, digamos, por labor informativa, otros estaban dedicados al activismo, otros estaban dedicados a labores políticas. Recordemos el caso, por ejemplo, de Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, que formalmente es periodista, Biello Pilieri. Pero también tenemos el caso de periodistas detenidos por fotografiar la caída de las estatuas de Chávez el 29 de julio de 2024, periodistas encarcelados por haber publicado un video consultando opinión de las personas en la calle de si sentían que la inseguridad se había incrementado en los últimos meses o no. Y además el esposo de esa periodista preso también porque fue el que sostuvo el teléfono para que ella grabara el reporte. Está el caso de Gabito, que lo tienes allí en pantalla, Gabriel. Gabriel era parte del equipo de prensa de María Corina Machado y antes de las elecciones del 28 de julio fue detenido. Y tantos otros, ¿no? Y además hay una persecución a la propia denuncia. A propósito del Día del Periodista, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa desplegaron una gran pancarta con todos los rostros de estos detenidos en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y del CNP en Caracas. Y esa pancarta, que fue un acto institucional en un edificio que no es público, al día siguiente fue desmantelada. Llegaron unos hombres encapuchados, sin identificación, y desaparecieron la pancarta. Es decir, no solamente te persigo y te meto preso, sino que también no quiero que hables de eso. Esto se suma a los casos que hemos tenido de periodistas que han tenido que sortear la situación de tener el pasaporte, que les anulan el pasaporte, por supuesto el ningún acceso a la fuente, el miedo que se tiene de poner el rostro para grabar informaciones o para emitir algún contacto o tratar algún tema de cara al público, e incluso lo que hemos visto recientemente que ha sido consecuencia de todo ello,
que es el uso de inteligencia artificial para labores informativas. El Premio Rey de España de Periodismo de este año se lo gana una coalición de medios por un producto llamado Operación Retweet, que es utilizar avatares de inteligencia artificial identificados como tal, diciendo no queremos poner nuestra cara aquí por razones de seguridad, pero queremos que la información se cuente. El Pitazo está haciendo un producto similar en las últimas semanas, y en general hay mucha información que se ha estado publicando a partir de alianzas entre varios medios, probablemente quitando las firmas de periodistas, porque lo importante es que el producto finalmente, o la información finalmente, se comunique. Pero ejercer el periodismo así no solamente es peligroso, sino que termina siendo bastante agotador. Agotador, además de ello, eh, comprometedor para las familias que involucra el hecho de marcharse del país. Porque si Sí. tocara ese escenario, la migración no es una decisión que para muchos, a lo mejor su experiencia ha sido agradable, para otros es tortuosa. Conversé con periodistas, un gran número de ellos, valiosos todos ellos, de Nicaragua, y también coinciden en la mención en este informe, Víctor, y es impresionante el valor y el empeño que colocan día a día para seguir informando desde cada uno de sus tribunas, donde lo hacen a través de la vía independiente, digital, con la comprobación de su información de una manera anónima, porque ya no están en Nicaragua, pero que es parte de una de las etiquetas de su día, porque tienen 3 trabajos, no pueden sostenerse, muchos de ellos, como dices, están en Costa Rica, estuvieron acá recientemente en Estados Unidos, una organización sin fines de lucro les facilitó un viaje para que compartieran algunas de sus experiencias con algunos periodistas, y es desgarrador el testimonio de ellos al momento de decir que no tienen de qué manera sobrevivir, porque tienen que incursionar en otras cosas, pero esos oficios no lo separan del empeño de seguir informando. Víctor, el otro lado, el periodista que ha debido irse, ¿a qué se enfrenta? Sí. Porque esta es otra realidad. Creo que el periodista que le toca irse se enfrenta, por supuesto, al desarraigo de verse alejado de su familia, de su equipo de trabajo, ¿verdad? En muchos casos, incluso de la profesión misma. Tenemos casos exitosos de personas que se han ido de Venezuela, como el equipo de Armando Info, por ejemplo, que tuvo que salir al exilio por haber investigado a Alex Saab, y han continuado publicando y haciendo trabajo de investigación desde el exilio. Pero tenemos innumerables casos de colegas que cuando se fueron de acá tuvieron que dedicarse a otra cosa, que están trabajando en algunos Estados Unidos, entiendo que están haciendo real estate, que se llama, otros han tenido que empezar algún emprendimiento en el área de comida, hacer la parte de marketing, digamos, toda la parte de comunicación corporativa, aprovechando los conocimientos en el tema de la comunicación, y por supuesto los conocimientos de la guataca que da trabajar en un contexto como el venezolano, pero al mismo tiempo encontrándose unas limitaciones importantes para trabajar en medios fuera del país. Algunos colegas allá lo han logrado, algunos colegas han podido incorporarse, bueno, tú mismo eres un ejemplo de eso, y tantos otros, pero nunca es fácil porque, bueno, se supone que uno se forma para ejercer en el país donde uno está, donde uno se formó y donde uno quiere estar, donde uno quiere hacer carrera, etcétera. Y en otras partes, pues hay un montón de periodistas que se están formando para sus respectivos mercados, ¿no? Y también eso es un problema. Asimismo, mantener el periodismo cuando se hace, para quienes han mantenido el periodismo enfocado en Venezuela desde afuera, bueno, hay un tema también ahí que tiene que ver con sustentabilidad de esos proyectos. En Venezuela se piensa que censura es nada más que te bloqueen los portales, como la mayoría los tenemos bloqueados, pero y persecución y tal, pero también hay una persecución silenciosa, que es a la economía que debería circular para financiar y para sostener el trabajo de la prensa independiente. Ha habido muchos casos, yo me he enterado de varios y también lo he visto varias veces, de anunciantes que pagarían publicidad que te dicen, mira, no, mejor no
no voy a publicar el anuncio porque el CENIAT viene y me persigue, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hace que el trabajo periodístico se haga sea menos rentable incluso, y bueno, los periodistas todos tenemos la mala costumbre de querer comer, ¿no? Y de querer tener un modus vivendi también de nuestra profesión. Y eso también para quienes están adentro es un problema, para quienes están afuera también se convierte en un problema, porque en general hay una crisis del modelo de negocio de los medios de comunicación internacional, pero en el caso venezolano viene además con un añadido, viene influenciada por la intención que desde el poder se quiere de asfixiar a toda costa las voces disidentes, las voces de información que no sean propaganda y demás. A los colegas que se han tenido que ir del país, muchos de ellos pasan también por procesos que son como de duelo muy importante, una suerte de PTSD, porque bueno, porque nadie abandona la profesión para la que estudió y se desarrolló y empezó a trabajar por gusto. Hay estudios que se están haciendo en universidades de Estados Unidos. La colega Luzmel Reyes ha empezado también una senda de investigación en ese sentido sobre los impactos de la migración forzada, del exilio, del desplazamiento en colegas y cómo eso impacta no solamente sus vidas, a sus familias, por supuesto, pero también su propia manera de sobrellevar el día a día, porque bueno, porque la vida continúa y uno tiene que ver cómo juega con las cartas que le tocan, ¿no? No es nada fácil. Ninguno de los dos escenarios eh, es en estos momentos el más idóneo. ¿Qué más quisiera yo que estar en mi país trabajando de esta manera, presentando a mis entrevistados eh, y haciendo lo que más me gusta, reportar desde la calle? Pero sabemos que eso tiene un gran enemigo, un enemigo que tiene armas, que tiene las llaves de cárceles y no le gusta el trabajo que hacemos los periodistas. Por fortuna puedo hacerlo. Por fortuna he trabajado en plataformas donde me permiten integrar mi aporte por Venezuela, porque siempre ha sido una petición de mi parte. Déjenme hablar de Venezuela, desde la perspectiva de política internacional y del reclamo que hace falta para alcanzar en algún momento la libertad que tanto necesitamos. Víctor, cuídate mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y ánimo. Estoy seguro que vamos a tener mejores condiciones para seguir reportando y para seguir haciendo esas investigaciones que en tal cual nos siguen a nosotros atrayendo y desarmando para entender muy bien lo que está sucediendo en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Saludos hasta allá, a tu equipo. Seguro que sí. Hasta la próxima. Conversábamos con Víctor Amaya. Él es periodista de tal cual esta plataforma de investigación cuyos periodistas también se han visto acosados por quienes están en Miraflores, puesto que sabemos que al oficialismo no le gusta la crítica y no admite que se han tomado decisiones erradas. Y de eso se trata el periodismo, de la denuncia y del llamado a la reflexión, con hechos, con la publicación del reclamo por parte de la ciudadanía al momento de hacer nuestros reportajes. Hacemos una pausa, ya regresamos con más.